Muy bien, amigos, tarde de día martes, lluvioso aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vamos a ver cómo está allí en México. México una vez más aquietado por estar asolado, ¿no? Por estos estados paralelos del narcotráfico. Vuelve a las tapas a los diarios de todo el mundo, también aquí especialmente Argentina, la violencia allí, narco en el país del norte. Y para eso hoy vamos a dejar un poquitito la política doméstica que venimos analizando últimamente, porque digamos, el proceso electoral argentino así lo ameritaba. Vamos a volver a lo suyo, ¿eh? Para eso lo tenemos especialmente allí instalado en América del Norte, al amigo Gustavo Ferrari Wolfenson, que nos va a contar las ideas que tiene y también las ideas que ha propuesto en su momento, que algunos dicen que tienen mucho que ver con algún esbozo de idea o de proyecto que está presentando por estas horas doña Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Don Gustavo, buenas tardes, buenos mediodías por allí, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, buenas tardes. Realmente nos encontramos en un estado de conmoción, no lo voy a decir Ujú, un estado de crisis, un estado nuevamente de conmoción, ujú, ¿no? En un país que se encontró el sábado a la noche en pleno festejo, digamos, de una festividad tan sí, especial para el sentimiento y la mística de este pueblo como es el Día de Muertos, sí. el brutal asesinato en una kermés pública del alcalde de Uruapan, Michoacán. Voy a interrumpir, Eh, perdón, sabrás disculparme, voy a sí. interrumpir. ¿Con quién podríamos relacionarlo? Porque uno no entiende, hay tantos alcaldes, tantos gobernadores, digo, si tenés que un paralelo, cierto paralelo con, digo, ¿qué fue lo especial de esto? ¿El escenario donde ocurrió y con qué nivel de político estamos hablando? Porque uno dice, un alcalde, bueno, está bien, en un estado más narco y un alcalde, bueno, ¿qué tiene de especial este asesinato y con qué parangón podés hacer con algún dirigente político en términos de saber cuánta envergadura tiene? O futuro, yo leí por ahí, algunos de extrema derecha decían, era el futuro Bukele de México. ¿Cómo podemos ubicarnos un poquito de la Argentina en contexto? Mira, es un poco exagerado. La Mm, provincia de Michoacán ujú, podríamos pensar eh, que es algo parecido a Salta. Mira lo que ajá, te digo. ujú, ujú, ¿No? Es ujú, una, es una provincia que está sobre la costa del Pacífico, ujú, a mitad de altura, por decir, del país. Sobre el norte vos tenés los estados, ya casi fronteras con Estados Unidos, Chihuahua, Sonora, y hacia el sur tenés los estados, curiosamente, más pobres del país, que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y después sigue la frontera con, con Guatemala. O sea, es una provincia que está en el centro del país, ujú. pero sus características históricas, geográficas, yo lo asemejaría a Salta. Bien. Primero, ¿por qué? Porque es una provincia extremadamente rica. Curiosamente, mirá lo que son las cosas y después lo podemos relacionar. En la conquista española, la población indígena nativa, que fue la raza purépecha, jamás pudo ser sometida por la conquista española. Fue la No, mira vos. única Mm, raza indígena, o sea, tienen, digamos, una historia de violencia, de pueblo guerrero, etcétera, etcétera. Pero para el mismo tiempo, ellos tienen algunos referentes históricos muy importantes, y perdón que me vaya en eso. ujú. Uno, lo que fue para Michoacán el Tata Vasco. El Tata Vasco, que era Vasco de Quiroga, hay algunos dicen que fue un conquistador español o un tipo, digamos, salido de la conquista, otros dicen que fue un sacerdote, eso no se puede tampoco determinar, que Ujú, llega a Michoacán y tiene en ese momento la característica, el ingenio, la lucidez de cada pueblo de la provincia, cada pueblo lo, le genera o le enseña un oficio determinado. Entonces vos ujú, tenés que en los 120 municipios que tiene la provincia, cada uno de los municipios, cada uno de la población es especialista en una artesanía, que mira puede vos. ser cerámica, pintura, Sí, sí. talla de madera, guitarras, globos aerostáticos, es la riqueza folclórica cultural de ese estado, ¿no? Donde tenés un gran lago, que es el lago de Janitzio,
¿no? También cuna digamos, de todos los niveles culturales. Hasta el punto te diría que en América Latina la UNESCO tuvo durante muchísimos años un importante centro de estudios culturales metido ahí en Ujú, el lago que se llamaba el CREFAL, Centro de Estudios ajá, Regionales de América Latina. Fue un famoso ujú, de los 60, 70, inclusive 80 centros de estudios. A lo que voy, tenés pero al mismo tiempo, vos fíjate que es, digamos, es una provincia que tiene montaña, tiene mar, porque tiene el Océano Pacífico como costa, y tiene una sierra muy, muy, muy importante, que es ahí, esa sierra, dadas las condiciones climáticas, se llama Tierra Caliente. La ajá, capital de esa zona geográfica de Tierra Caliente, podríamos llamarla o compararlo con la Pampa Húmeda, ¿no? ¿No? Y la ujú, Pampa Húmeda, podríamos decir que Bahía Blanca es uno de los lugares referentes, Tandil es ujú, otro. sí, sí, Bueno, es la ciudad de Uruapan donde sucedieron los acontecimientos el fin de semana. mm, Y fundamentalmente esa tierra caliente, curiosamente, tiene unas regiones que se llama Nueva Italia, algo también muy, digamos, muy del folclore popular, que tuvo una fuerte población italiana a principios del siglo XX. ¿No? Pues se mm, llama toda Nueva Italia y hay dos o tres poblaciones las cuales se generan, tienen nombres, por ejemplo, Lombardía, tienen nombres de diferentes regiones de Italia, ¿no? ujú, De ahí nace, de esa provincia de Michoacán, el famoso héroe contemporáneo de la historia mexicana llamado Lázaro Cárdenas, ah, mira, vos, presidente de México, sí, creador o digamos, el hacedor de la famosa expropiación petrolera, ¿no? Y una de las mentes más brillantes de la creación del PRI hasta que desaparece prácticamente el PRI. Lázaro Cárdenas, por eso llaman, ¿no? De que tuvo dos tatas, porque a Lázaro Cárdenas lo llamaban el Tata Lázaro. Así como hubo el Tata Vasco, el Tata Lázaro, ¿no? Radicaba en Michoacán. ujú. Eh, una tierra, te digo, hermosísima y rica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, empieza durante tal vez desde el año 40, los primeros síntomas de presencia en ese momento de grupos que manejaban el cultivo de marihuana fundamentalmente, Ujú, ¿no? Y se empezaron a generar todos los problemas de considerar prácticamente el lugar central del narcotráfico en México. Sigo haciendo comentarios quizás aislados, pero después los podemos no, observar. no, perfecto. La provincia tiene una población de 8 millones de habitantes, de los cuales 4 millones de habitantes están radicados bajo diferentes condiciones migratorias en los Estados Unidos, Mm, ¿no? Entonces, prácticamente es la provincia que tiene mayor población concentrada en los Estados Unidos, casi 4 millones de habitantes, los cuales generan un tráfico y fluido, ¿no? Permanentemente. ujú. Eso también generó, que es otro de los conflictos o de los escenarios para tener en cuenta, una descomposición del tejido social. ¿A qué me refiero? La familia que el tipo se va, lo que llaman vulgarmente de mojado o digamos de bracero porque nadaba, daba brazadas para cruzar el río Ajá, Bravo sí. y escaparse a Estados Y Unidos, mojado también se ¿no? le dice, mojado. Mojado, exactamente, porque Mm, cruzan el río, la sí, sí, frontera es sí, el río, ¿no? sí, 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 Entonces iban como mojados o braceros, ¿no? sí. A Estados Unidos. Esas personas siguen teniendo una influencia muy fuerte, presencia primero manteniendo la mayoría de ellos a su familia. Muchos de ellos también incrementando su familia porque van una vez al año en época de Navidad o de alguna fiesta patronal, ¿no? Llegan, se encuentran con la familia, con la mujer, con la amante, con la querida,
la dejan embarazada, se vuelven y digamos son pueblos prácticamente vacíos de autoridad porque los hombres en su mayoría están del otro lado. Y la economía del pueblo se maneja en base a las remesas que mandan esos hombres de Claro, Estados Unidos, claro, ¿no? claro. Sí, 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 Bueno, sí. a partir de ahí viene también ese ida y venir del flujo migratorio, lógicamente empieza el comercio con Estados Unidos. Fundamentalmente, el comercio de estupefacientes. Sí, Curiosamente, ¿no? El caso del Chapo, el cartel del Golfo, y después un movimiento extremadamente violento que nace en México en los años 80 que se llamaron los Zetas. sí. Bueno, a partir de los Todo niveles eso, de... todo esto que está costando es en este estado, en este gobierno, en Michoacán. En Todo Michoacán, esto está eso acá, todo lo que contaste es ahí, nace ahí. todo nace ahí. Mm, El gran tema, empiezan los grandes problemas de las extorsiones, presiones e invasiones, inclusive institucionales, de estos grupos, hasta que empieza un fenómeno que es el nacimiento de lo que ellos llaman la familia michoacana. La familia es un grupo, o sea, la familia tomando el concepto mafioso, ¿no? ¿No? Vos sabés que, bueno, el concepto de la mafia era pecado decir es un mafioso, no, es miembro de mi familia, ¿no? ujú. Volvamos a Don Corleone en El Sí, Padrino Uno. sí, sí, sí. Bueno, se crea la familia michoacana. Mm, La familia michoacana empieza a operar yendo a los diferentes poblados y dice, ¿a vos quién te extorsiona? ¿El cartel del Golfo, el cartel de Sinaloa, los sí, Zetas? No, nosotros vamos a acabar con ellos. Entonces, que el dinero que nos vas a pagar por protección va a quedar dentro de las familias michoacanas, no se los van a llevar a otras provincias. ujú, sí. A partir de eso, la familia crea su grupo armado que se llaman los Caballeros Templarios. ¿Qué familia, perdón? Porque ya estoy con tanto La dato. familia michoacana, La familia, o sea, en general, la sociedad, o sea, digamos, por así decirlo. no. ¿Cuál La es la familia familia no tiene michoacana? nada. La familia michoacana es una organización narco Ah, ok. donde le dice a la sociedad no te dejes extorsionar por otros grupos delictivos de otras provincias. Vamos a jugar de Nosotros local, creamos somos locales y está bien, y ok. te vamos a proteger. Ok, ok. Bueno, y eso se llama la familia ¿Y michoacana. logran amplio dominio efectivamente de esa Y manera? logran amplia influencia, y Ujú, ujú, logran sacar a los zetas, a los mm, carteles de la sí, provincia, a través de su brazo armado que se llaman los caballeros templarios. los caballeros templarios. Ajá, bien. ¿Eh? Tomando, digamos, la figura de los templarios dentro, digamos, de la etapa de las guerras, Sí, de las cruzadas religiosas. Bueno. Entonces, ellos, el gran problema es que empiezan con sistemas de extorsión y de violencia semejante a lo que se supone ellos viene a iban combatir. a Claro, defenderte claro, y actos. claro, Y, claro. y un ejemplo típico, ¿no? Llegaban, te tocaban, a ver, Fernando Mauri, mucho gusto, sé que usted tiene un campo en tal lugar de tantas hectáreas, se lo compramos, póngale un precio. Bueno, el precio no lo vendo, si lo vendo, no lo vendo, recuerdo de la vez, si lo vendo, el precio de catastral son 2 millones de pesos. Bueno, le vamos a dar 300.000 pesos. Sí, No, pero al fin le damos 300.000 o usted es boleta. claro, sí, 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 Perfecto. Suponete por la extorsión, vos le vendés el campo por 300.000 pesos. sí. A la semana te secuestran tu hija, tu hijo, tu mujer. ¿Cuál es el rescate que te piden? 300.000 pesos. 300, 300.000 Ah, bueno. pesos, punto. Así era, tal cual. Así no, Mm, qué oye, bueno. te Qué rápida recuperación del capital invertido, ¿eh? te estoy dando la Bueno, sí, narrativa. Viví increíble. 3 años ahí en esto, o sea, no es, y tengo Sí, sí. testimonios No, no, escritos, yo grabado todo, obviamente ¿no? que te creo todo. Gustavo, estimado, ya obviamente que no pongo en duda, No, digo, me sorprendo, no pongo en pero, duda nada de lo es que parte, contás. digamos, Sí, de la sí, sí, filosofía.
es una locura. Entonces, ahí empezaron lo que se llamó los grupos que empezaron a combatir eso. Y si vos te acordás, hace unos 10 años, se empezaron a armar grupos que se suponía que combatían eso y se llamaron los autodefensas. Sí, sí, Era sí, población que se armaba combatiendo esos grupos delictivos por sí, el bien. sí. Bueno, esa fue mi intervención hace 10 años en Michoacán, tratar de poner orden de ese aquelarre o anarquía institucional. ¿Y qué ha pasado en 10 años? ¿Ha cambiado algo? Mira, no se ha cambiado, pero el tema típico, evidentemente, de todo tema institucional no se le dio seguimiento. ¿Qué es lo que cambió en ese momento? Por lo menos se empezaron a abrir las rutas. Cuando digo abrir las rutas, imagínate que vos ibas a La Plata, tenías peajes legales y 4 peajes ilegales. Sí. O inclusive las casetas de peajes legales, durante X cantidad de horas por día te la tomaban los muchachos, con total Sí, X resistencia de la policía. Los tipos juntaban la caja del día, terminaban de juntar la caja, sí, se las devolvían a las autoridades y así, ¿no? sí. Se empezaron a controlar, por ejemplo, y volvemos a analizar ciertas cosas pro y ciertas cosas en contra. Se volvieron a, por ejemplo, a recuperar el control de puertos. El puerto de Lázaro Cárdenas del Pacífico es el tercer puerto del Pacífico de tráfico comercial. Ajá. ¿No? Y el tráfico de ilícitos. Cuando digo ilícitos no es de droga, fertilizantes, productos Sí, sí, químicos prohibidos con China, sí, factorías, todo eso. Está. sí. ¿Cuál es el problema? Y volvemos al hecho Mm, que pasa siempre, el borde o el borderline entre lo ilícito y lo legal. O sea, ellos no trabajan necesariamente todo ilícito. Tienen claro, compañías, claro, claro, fantasmas o no fantasmas que pagan impuestos, etcétera. claro. Y una experiencia al respecto fue cuando de repente nosotros controlamos o arraigamos todo un tráfico de fertilizantes químicos no permitidos que se iban para China. Me vino el jefe del sindicato de camioneros y me dice, yo transportaba 400 camiones por día de todo eso. Ustedes, y eran 400 familias que comían. Ustedes me cortan ahora todo ese negocio, el cual yo le facturaba y pagaba impuestos por eso, ¿no? Mm, mm, Ahora, ¿qué hago yo con las 400 familias que ya dejaron de hacer esos recorridos? O sea, claro. si me explico, es esa contradicción, ¿no? O sea, donde los negocios no todos son ilícitos, Sí, aunque sí, se sí. manejen ilícitos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Esas Sí, empresas fantasmas, etcétera, pagan sí, impuestos o no, pero bueno, pero mueven una economía territorial sí, donde por claro. el otro lado tenés una ausencia total de desarrollo del Estado, ¿no? Eso te iba a decir, el estado de ausente y ahí se cuelan, ¿no? Claramente. Yo conocí, por ejemplo, en la sierra, ranchitos, porque otra forma, ¿no? Donde Ajá. la señora te decía, ahí, yo ahí atrás tengo 2 o 3 matitas, ¿no? Como matas, plantitas, que me las vienen a buscar cada 15 días y con eso le pago la universidad de mis hijos. Eso que es como Puedo, un narcomenudeo, algo así, como digo como una exactamente, bonaerense. pero puedo decir yo que esa señora que No es, cultivaba o regaba sí, era sí, una sí, es de narcotraficante. narcotráfico y no, 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 nada, o con sea, poca yo escala, sí, sí, en sí. mi época adolescente de los 70 que vivía este, en Estados Unidos, tenía un amigo que enfrente del departamento tenía una plaza, como decirte la Plaza Vicente López, Sí. y el tipo había plantado 2 o 3 plantitas de marihuana y la municipalidad sin saber todos los días se la Se regaba la y todo. regaba, era El genial. flaco feliz, ¿no? Dice, Claro, tengo sí, acá sí, mi sí. negocio. Sí, Bueno, sí. entonces, a ver, es una ausencia total del Estado. ¿A qué Mm, voy? De que el gran problema, bueno, suponete, y lo que yo te dije ahora, esas plantaciones o esa tierra que arbitrariamente te compraron, ¿no? Y son dueños, fueron sí, utilizadas
para diferentes plantaciones, tanto legales, o sea, perdón, Sí, sí. ilegales como marihuana y otros cultivos opioides, como también para el cultivo de los limones y de las paltas o el aguacate, que Ujú, es el principal productor Michoacán en el mundo de la industria del limón y de la palta. mm, Y si vos vas al chino de la esquina de tu barrio y ves que sí, una planta te cuesta 2.000 pesos, a ese productor en base a precios de mercado argentino le estarían pagando 100 pesos cada palta y la estás vendiendo a 2.000. mm, El precio internacional lo pone, digamos, los grupos delictivos, desde el ahí. narco, como Sí, quiera llamarlo, sí. ¿no? Entonces, es todo. ¿Qué pasó con este señor? Un señor que, digamos, llega un momento donde también la saturación, ¿no? Toma la decisión desde una forma de alcalde independiente, decir yo empiezo a combatir a todos estos grupos. Sí. Y pide el respaldo del gobierno federal, el gobierno federal les manda a la Guardia Nacional, el gobierno estatal medianamente se burla, o sea, hay un dicho que la semana pasada se encuentra con el gobernador y el gobernador en una forma de sática dice, ¿y a cuántos detuviste o a cuántos mataste este fin de semana de los malos? Bueno, entonces, ¿Y cómo le digamos, fue en ese combate al alcalde este fue asesinado? no, le fue bien, Me fue ¿no? bien. Le fue bien, o sea, a ver, su cometido, vuelvo a decir, Ah, si bueno. bien esto es un, si querés llamarlo, una cofradía que no tiene control, No, no es tiene reducirlo. control ¿Cuál puede ser ec- Bueno, vos me decías que has presentado económico. un Vos, plan vos hace le años, ¿no? sacás una ¿Cuál es el objetivo tanqueta. de un plan, digamos? ¿Reducir, controlar, manejar, digo, erradicar? A ver, Mira, vos me decías que has presentado un plan, la presidenta yo está por estas presento, horas haciendo el algo plan tiene parecido. dos Sí, aspectos en su sí. momento que para mí es el que sigue. Mm, Primero, yo te hablé de una descomposición del tejido sí, social, sí, ¿no? O sea, sí. tenés un plan social porque en el fondo las familias, y no digo las familias, sino la familia como punto neurálgico de la sociedad, y ahora lo hablo en términos sociológicos, Sí. ¿no? Está desintegrada, Ujú, porque el padre está de bracero, está de mojado, lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El chico se crea en un escenario donde ser narco es una situación aspiracional, ujú, porque le da una bonomía o un poder económico que aunque le dure 3 años, porque después termina tirado en una zanja, digamos, lo disfruta ujú, y no hay otras posibilidades. La única posibilidad de salida es cruzar el río Bravo. Entonces ahí ujú, tenés una fuerte ausencia del ujú, Estado como contenedor social de una problemática. Las viudas son de los dos lados, porque te matan tanto al inocente como ante el narco. Entonces el papel de esa reconstrucción no solo va a los inocentes, ¿no? Sino también inclusive a las familias de los culpables o de los miembros del crimen organizado. mm, Por el otro lado, eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, ha llegado, digamos, a niveles de producción donde los mercados productivos están en manos, o sea, ahí tampoco no hay enfrentamientos de grupos inversores porque van a terminar cooptados o saboteados por la misma fuerza del narcotráfico, ujú. ¿no? Eh, o sea, no es un problema fácil. ¿Eh? Vos comprás 3 fusiles, ellos te ponen una tanqueta. Sí, sí, Comprás una tanqueta, ellos te ponen un dron misilístico sí, satelital, sí. ¿no? Entonces, quizás no te digo que es algo para entretener, es una decisión, pero meterse hoy, en pleno 2025, a la raíz del problema, yo lo veo hoy como sin solución, ¿no? El único tema que ahora yo siento, fíjate vos, frente a lo que a otros años, ya, a ver, en ese momento
cuando nosotros llegamos de la mano del gobierno federal, te diría, había un rechazo y una cierta indiferencia de la población, Ajá, porque venían los foráneos. sí, Los grupos armados que se hicieron, los autodefensas, también se convirtieron, digamos, en luchadores, pero al mismo tiempo dentro del mismo nivel. Eran muchos que se habían salido del narco, para crear sus propios espacios. ajá, Ahora es la aprobación civil que ayer incendió sí, el Palacio Municipal, o sea, la Intendencia de Apatzingán, de Uruapan, e entró en la Casa de Gobierno, vendría a ser de la provincia de Morelia, la sí, capital de la sí, sí, provincia, o sí, decirte la Casa de Gobierno de La Plata, ¿no? sí, Entonces, ¿qué pasa? La famosa teoría de abrazos, no balazos de sí, AMLO, sí, de hay que atacar al enemigo por las causas, fue resabios de la derecha, o el problema lo tienen las redes sociales, que fueron las tres declaraciones que hizo ayer la presidenta Sheinbaum, evidentemente están fuera de sentido. Hoy no lo arreglas así. Entonces, ella hoy en este plan dice, voy a mandar la Guardia Nacional, el Ejército, la sí. Marina, las fuerzas de la policía, etcétera. Mi pregunta es ¿a qué? Hay también complicidad en su momento del Ejército con estos grupos. Mm. Ella ha dicho que el plan de, a ver, estoy leyendo aquí en el Financiero de México, reprochó que se ha olvidado que fue Calderón, Felipe Calderón, el presidente, que en 2026, en diciembre, decretó en Michoacán la guerra contra el narco, la cual no volverá, según ella, porque no funcionó. Mira, ¿Qué? Sí, ella tiene, o sea, todo Morena, desde AMLO, tienen una obsesión con Felipe Calderón. ajá, ¿No? Es como decirte, hoy todos es contra Macri, ¿no? O sí, sea, sí, desde Cristina, sí, sí, desde el Gordodán, los libertarios, ahora bueno. A ver, es como en las ferias como es de diversiones, ¿no? El muñeco y dele a la cabeza. Bueno, Pégale, sí, sí. Felipe Calderón, curiosamente, él es nacido, es michoacano. Ah, también, bueno, sí, Él en su momento, si vos te acordás, él le gana la elección presidencial por 2 centésimas a Andrés Manuel López Obrador, sí, cosa que Andrés Manuel nunca reconoció, sí, se salió a la llamó calle, hizo como un presidente en la presidente calle, ¿no? Algo así, sí, sí, legítimo, sí, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera. O sí, sea, siempre recuerdo, sí, le quedó. sí, El gran, a ver, yo no voy a llamar error, voy a hacer un relato de cómo fueron las cosas. ¿Qué es lo que hace Felipe Calderón? Inmediatamente recuerdo a las pocas semanas de haber asumido, hay una foto donde él, vestido de militar como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con la foto de los miembros de las Fuerzas Armadas alrededor, declara estas batallas contra el crimen organizado. Para mí, el gran error, inclusive lo he tenido posibilidad de hablarlo con Calderón, mm, fue salir a cortar de raíz todas las cabezas de los grandes capos de la droga. Ok, el único problema que genera esta decapitación es que las cabezas que emergen no tenían ni siquiera la capacidad para sentarse a negociar sobre la búsqueda de soluciones. O sea, el mm. sicario no es el capo mafia. Claro, sí, sí, sí. Y Es bueno, peligroso, más entonces peligroso, ¿no? Sí, es sí, más peligroso, no tiene sí, sí, no tiene educación. A ver, experiencia, sí, sí, no, vos sí, con sí, sí. el narco, y vuelvo a decir, veamos El Padrino primero, te sentabas y decía, bueno, Sí, sí, negocio. no Bueno, a me ver, toquen, por eso se habla muchas veces que en algunos sentidos, casos de corrupción claro, flagrante policial, vos lamentablemente, pero es un dato real político, lamentablemente tenés que más negociar o ver cómo reducís claro, el o negocio, sea, lo que fuera, que lograr erradicar, que a ver, proponerte erradicarlo, ¿no? qué es lo que podríamos decir en otro tiempo y lo vamos a inclusive a igualar o mezclar con lo que fue en los 70 en la Argentina, inclusive los montos, Mm, ¿no? Parte de la negociación, muchachos, hagan lío donde quieran, pero no en La Plata, porque tanto mis hijos, sí, tus sí, sí, hijos y el hijo de él ahí estudian. sí, sí. Entonces, no hagan quilombo en La Plata, en La Plata.
sí, Bueno, acá era lo mismo, ¿no? O sea, con el narco vos podías decir, bueno, tales ciudades no se tocan o tales ciudades, y bueno, yo me voy a hacer el estúpido, el gil, y manejarlas desde las 2 a las 4 de la mañana. Ahí sí, vas a sí, tener, digamos, territorio libre. sí, Pero sí. desgraciadamente el sicario tiene otra formación, tiene otra cultura, tiene otra desesperación, otra ambición, y ahí es donde se produce la guerra. Entonces, la gran, digamos, Ay, te perdí, ¿eh? ¿Estás ahí? Ah, te silenciaste. Nos quedan 3 minutitos porque terminó con el Zoom. Pero ahí te sí, volviste, no, estaba silenciado. no, Sí, 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 dale. Sí. el gran error es al cortar en las cabezas, Mm, deja prácticamente una suerte de claro. metástasis sin ningún tipo de Claro, control, y esas una son las consecuencias, anarquía sin educación, experiencia, ¿no? ni poder negociar, una anarquía, Pero claro. Sí, sí. evidentemente pasaron eso ya casi 14 años, o sea, Mm, volver nuevamente a culpar al pasado sí, es sí. una forma de no asumir las responsabilidades, ¿no? Mm. Lo que pasa es que vos narrativamente no tenés forma de no decir estoy en guerra o estamos en guerra contra el narco. Ahora, guerra, como decimos, significará, entre comillas, por realpolitik, aunque no nos guste negociar, digamos, pero bueno, Exactamente, bueno, y pero yo no tampoco, entiendo cómo la presidenta perdón, no se puede plantear que estamos en guerra, o sea, que ¿qué vas a decir? No, mire, la verdad que hay que ser realista, ¿verdad? Pero no estamos en guerra. Vos decís que estás en guerra, aunque después negocies de alguna manera. bueno, ¿Por pero qué no bueno, decís que estás en guerra? son Bueno, palabras muy fuertes para la política de mm, México. bueno, México nunca va a reconocer, digamos, sus debilidades institucionales, ni ah, ahora con Morena, ni históricamente con el PRI, ah, ni con ok, el ok, PAN. ok. Es un país que no reconoce sus debilidades. Está Mm, lo mismo, está haciendo en este momento algo parecido a lo que nos pasó con Cristina. No quieren imprimir un billete de más denominación para no asumir de que tiene una inflación en, mm, sí, en alza, sí, digamos, sí, creciendo, en sí, alza, ¿no? sí, sí, Y sí. asimismo, te digo, mi padre fue representante durante casi 10 años de las Naciones Unidas en este país, y jamás asumieron que la colaboración era frente a una realidad, no era una... Ellos le abrían la puerta para trabajar juntos. O sea, no es un país que reconoce sus falencias. Mm. Bien, 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 está claro. Sí, bueno. Y Creo que bueno, dejo queda abierto muchísimo diálogo, es una experiencia muy interesante. Hay que seguirla porque a mí lo que me preocupa es la reacción de la gente. Y yo creo que el gobierno de Claudia no se esperaba, y ayer en su conferencia de prensa se la veía extremadamente nerviosa. vuelvo. Se le caen el andamiaje de la 4T, ¿no? Donde decía que el producto del narco eran las ausencias, las falencias, bla, 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 y había que combatir las causas que originaran y no el problema. Vuelvo a preguntarte y nos quedan 2 minutos y no quiero que se nos corte el Zoom hasta aquí gratuito. ¿Este político era alcalde, no era gobernador de estado, tenía No, futuro? era el Digo, alcalde, era un sí, el alcalde. alcalde. Pero A ver, por qué pega tanto? ¿Porque están cansados? ¿Porque es otro más? Digo, por no, qué pega no, tanto? golpea mucho por su poder, digamos, de choque, de combativo, un tipo Mm, combativo, ok. que era un alcalde independiente, si bien Sí, que había era estado ex en Morena, Morena. ¿no? Había estado en Morena, Sí, pero sí, había sí. ganado, había sido diputado por Morena, Mm, había ganado por Independiente, y evidentemente estaba, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre las personas que sobresalen de las acciones y actitudes normales de las autoridades llaman la atención. Y en sí, una sí. provincia que va a tener elecciones en el 27, podía ser una figura representativa para asumir la conducción de la provincia. Más Mm, allá si esta política que estaba haciendo le estaba dando sí, éxito. sí, sí. Y era muy popular, digamos, como alcalde, o sea, tenía alta popularidad, digamos, en todo este combate y demás. Era popular porque era también un tipo protagonista de su tiempo, ¿no? Y de su momento. Bien, bien, No era claro. un burócrata, por así No, llamarlo. total, total. Jugaba en redes también, o sea, iba con estos tiempos, ¿no? Seguramente. Exactamente, exactamente, ¿no? Era Y provocador, digamos, denunciaba. era medio provocador, así pendenciero, más allá de que combatía bien al narco también.
sus modos. Bueno, metió a muchos tipos No, en pero la digo cárcel. digo la comunicación, digo, viste que acá se hace No los lo audios. sé, pero bueno, era una persona, a ver, vos sabés que una vez muerto se potencian todas las No, bueno, sí, sí. Los aptitudes, ¿no? defectos no existen más, sí, ya sé, sí, sí. Exactamente, pero, o sea, es una ciudad representativa Total, para esa parte del país. total, total, clarísimo. ¿Mm? Don Gustavo, se nos va a cortar y no quiero ser descortés y que se nos corte, hablaste bastante, pero fue muy interesante ya un tema muy profundo y que hemos tocado y lamentablemente tendremos que volver a tocar. Muchísimas gracias como siempre y bueno, y saludos, y cuidado a la familia, ¿de Gracias, al acuerdo? contrario, y bueno, esperemos de que el domingo el clásico El domingo cueste lo no que nos dé cueste, otra tenemos que tristeza. empatar. El domingo cueste lo que cueste, tenemos que empatar. Por eso, no nos dé otra tristeza. Abrazo, Gus, Un gracias. abrazo, hasta Un luego. afamado hincha de River, Gustavo Ferrari Wolfenson, nuestro corresponsal en América del Norte. En un ratito retornamos aquí en Abordajes, entrevistando, charlando con el economista Hernán Neira. Bye, bye, amigos, hasta luego. Bueno, ¿estás ahí, Gustavo?